Muy buenos días. Bueno, vamos a mirar o a estudiar el tema del aspecto sobre la nutrición. Recuerden el triángulo de la salud, donde se habla en el vértice superior, en la parte superior arriba del triángulo, la parte de la mente y las emociones. La mente y las emociones. Y entre otras cosas está aquí. La mente y las emociones. El otro es la nutrición, el estómago, la boca. Y la desintoxicación, que es el otro aspecto, y el ejercicio. Esos son el triángulo de la salud. Entonces vamos a tratar el tema de la importancia de, pues es que hablar de la importancia de la nutrición, pues es como por ahí en forma de chiste una conferencia de alguien que dio sobre la importancia del agua en la navegación. Pues es lógico que la nutrición es indispensable, si uno no se alimentara pues se moriría de hambre. Pero hay una parte importante en esto, es que la mayoría de las personas, y los médicos sobre todo, no tienen en cuenta a la hora de prescribir una formulación a sus pacientes la parte de la nutrición. Porque eso, entre otras cosas, el estudio de la nutrición no hace parte del pensum académico de los médicos. La nutrición está en otra facultad, la facultad de nutrición y dietética. Entonces los médicos remiten a las nutricionistas cuando tienen problemas el paciente de diabetes para mandarle una dieta, y en general para mandarle dietas, problemas de obesidad también hasta el colesterol. Bueno, entonces todos aceptan, y los médicos lógicamente por su educación científica, de que los minerales son muy importantes. Nadie va a negar, por ejemplo, la importancia del magnesio, del calcio, del hierro, por ejemplo, para lo de la hemoglobina. Y no solamente pues, de los minerales, sino de las vitaminas. Lo que pasa es que ahora vamos a hablar más es de los minerales, aunque es toda la nutrición. Entonces, lo que yo quiero hacer énfasis en esta charla es que tomen todos ustedes conciencia de que una de las causas principales y más fáciles de resolver en las causales de una enfermedad es la deficiencia de uno de varios minerales y algunas vitaminas. Por lo regular siempre hay una deficiencia combinada de varios factores. Por ejemplo, en una anemia va a haber una deficiencia no solamente de hierro, una deficiencia de cobre, hay deficiencia de cobalto, hay una deficiencia de vitamina B12, una deficiencia de ácido fólico. Normalmente hay productos para la anemia que tienen el ácido fólico, el fumarato ferroso, no el sulfato ferroso que es muy pesado para el estómago, y la vitamina C. Fólico, vitamina C y el fumarato ferroso para la anemia. Entonces, el problema es que hay una deficiencia de muchos nutrientes. Y uno dice, no, pero ¿por qué? Yo en estos días hablaba con un médico amigo, pediatra, y me consultaba por un problema de salud, y entonces yo le decía que seguramente había deficiencias de algunos nutrientes, y él me decía, pero ¿por qué? Si los nutrientes no están presentes en la comida. Y entonces ese es el sofisma peligrosísimo, porque es una verdad a media, que se dice, no, ¿usted para qué va a comprar vitaminas? ¿Para qué va a tomar vitaminas? ¿Para qué va a tomar minerales? Si eso está en los alimentos. Aliméntese adecuadamente, una alimentación variada. Eso es verdad, pero en la práctica es falso, porque casi nadie lleva una dieta, una alimentación muy balanceada y que sea diaria. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que explican por qué nos encontramos por lo regular con deficiencia de minerales? Entre ellos, por ejemplo, el hierro, que la gente conoce cuando tiene anemia, o cuando hay dolores articulares, cuando hay insomnio, cuando hay irritabilidad nerviosa, cuando hay taquicardias, problemas cardiovasculares. Hay por lo regular deficiencia de magnesio. O sea, la población en general tiene una deficiencia más o menos de la tercera parte de magnesio, no cumple todos los requerimientos. Por ejemplo, si los requerimientos de magnesio son más o menos 350, 400 miligramos al día de magnesio, les puede quedar faltando por ahí 50 o 100 miligramos diarios de deficiencia. Entonces, vamos a mirar, ¿por qué? Porque hay deficiencia de minerales en la alimentación nuestra. Primero, por la pobreza de los suelos,
porque los minerales están en la tierra. Las plantas absorben a través de la raíz los minerales. Con el sol y el CO2 fabrican las vitaminas, las grasas, los carbohidratos. O sea, la planta, por su programación genética, es capaz de fabricar todos esos elementos, pero los minerales no. Los minerales los tienen que tomar del suelo. Entonces, por eso la gente dice, ay, pero es que el yodo tiene mucho hierro, perdón, mucho yodo. Falso, depende. Si el rábano se sembró en una tierra pobre en yodo, no va a tener absolutamente nada, porque es que el rábano no genera el yodo, sino que lo toma por las raíces. Y ese suelo ya se acabó, el yodo, sobre todo por la erosión, por las lluvias, o por el cultivo repetido de otros productos. Entonces, las plantas van extrayendo los minerales de los suelos, del suelo. Entonces los minerales se van agotando. Normalmente los suelos se abonan con el triple 15, que es nitrógeno, potasio y fósforo, pero no le echan otros minerales. Hay la ventaja de que utilizan mucho la gallinaza, el estiércol de gallina y la marranaza. Esos son abonos muy buenos, muy ricos en todos los minerales. Eso salva mucho la agricultura. Entonces, la debilidad de los suelos. Por ejemplo, los suelos son muy pobres en yodo, en selenio, en el mismo magnesio, porque los minerales pueden estar en el suelo, pero no absorberse adecuadamente. Por ejemplo, el magnesio se encuentra muy frecuentemente en los suelos, pero no se encuentra en forma soluble, de tal manera que las raíces de las plantas puedan absorber estos minerales. Entonces, la pobreza de los suelos. Los suelos se vuelven pobres, repito, por la erosión del agua, por la erosión eólica causada de los vientos, por el sobrecultivo y, lógicamente, por la falta de un adecuado abono. Porque lo ideal sería, no en vez de tomar selenio, magnesio, boro, debían ir a las tierras, abonarlas adecuadamente con estos minerales. Eso lo hacen en algunos países, sobre todo con el selenio. Bueno, hay otro factor muy importante, es que los productos, los cereales, por ejemplo, que es una de las fuentes más importantes de la nutrición, los cereales como la avena, como el arroz, como el trigo, esos productos, los cereales pues se encuentran refinados, se encuentran procesados. Por ejemplo, el trigo ha perdido la cutícula externa, ha perdido la fibra, pierde la sémula. Entonces queda solamente lo que llama el endosperma del trigo. Con este proceso de refinamiento que produce la harina blanca, que es la con la que se fabrica el pan, entonces ese trigo ha perdido el 80% de las vitaminas y los minerales que contenía. O sea, cuando usted consume un pan verdaderamente integral o un producto hecho, elaborado, como consumían los romanos, por ejemplo, el trigo como tal, sin procesos de refinación, simplemente molidos, entonces va a obtener todos los nutrientes. Pero si usted se alimenta con pan blanco, va a terminar rápidamente con deficiencia de magnesio, de hierro, de cromo, de muchos minerales. O sea, pues que el arroz blanco, que pasa lo mismo, pierde, por ejemplo, la vitamina B1, que es uno de los alimentos más ricos en tiamina. De ahí el beriberi se originó en las gallinas, en un temblor, porque le daban arroz pulido. Cuando le dieron arroz integral, se le aliviaron las gallinas. Entonces las deficiencias pues se presentan también con el azúcar. La gente, en vez de consumir la panela legítima de la caña de azúcar, consume el azúcar blanco. El azúcar blanco y aún el azúcar moreno ha perdido el hierro, que tiene en gran cantidad, ha perdido el cromo, que también lo tiene en bastante cantidad. Entonces la persona va cogiendo una anemia, un agotamiento, una debilidad, una descalcificación, porque está consumiendo alimentos refinados.
Casi nadie conoce, increíblemente, gente hasta muy culta, no tiene en cuenta que cuando está consumiendo alimentos refinados, o sea, repito, el arroz blanco, el pan blanco, la avena no es refinada, es la excepción, por eso la avena se puede consumir y se recomienda ampliamente, el azúcar blanco, entonces se pierden el 80% de las vitaminas y los minerales. Fuera de eso, las frutas y las verduras que son ricas en vitaminas y en minerales son consumidas en muy poca cantidad. Son reemplazadas por el absurdo, ilógico y peligrosa costumbre de tomar gaseosas y de consumir azúcares, anilinas con azúcar, que no tienen los nutrientes que tienen las frutas y las verduras. Por eso siempre se debe consumir diariamente frutas y verduras. Por eso hacemos tanto énfasis en los licuados de verduras y frutas. Siempre recomendamos en la mañana, en la licuadora, para los que no conocen pues esto, que ya deben de muy pocos, porque eso hay mucha publicidad sobre eso. Entonces cogemos en la licuadora y agregamos una fruta, cualquiera, las que nos guste. Le echamos una verdura o varias, le echamos la zanahoria, tan fácil de conseguir, el pepino compro con todo y cáscara, le podemos echar un pedito así de este tamaño como de un dedo de apio, del apio blanco, le echamos 2 cucharadas de chía, le podemos echar una cucharada de gelatina sin sabor y sobre todo media cucharadita cafetera de cúrcuma. Le agregamos agua hasta que quede la mitad de la licuadora, lo licuamos bien, sin colar porque botamos la fibra, nos tomamos eso en la mañana en forma indefinida. No importa si unas veces con una verdura, con lo que haya, mínimo se consigue la zanahoria y el pepino, pero el brócoli, por ejemplo, fantástico, anticancerígeno. La chía tiene muchos nutrientes, la gelatina aporta muy buena proteína, que es colágeno. La gente no sabe que la gelatina sin sabor es colágeno y se absorbe perfectamente. Entonces, esto es una enseñanza, consumir el pan, aunque ahora el trigo ya viene muy degenerado, digámoslo así, por muchos cambios genéticos que ha ido sufriendo, entonces y también porque tiene glifosato, entonces la gente tolera mal el trigo. Toda la gente que sufra de alergias, problemas en la piel, rinitis, que sufra problemas del colon, estreñimientos muy severos, y enfermedades, artritis, enfermedades raras y aún las enfermedades autoinmunes, como el lupus, la esclerodermia, debe dejar el trigo, todo lo que tenga trigo, pastas, panes, mínimo durante 3 meses y evaluar a ver si hay cambios. No es que quiere decir que a todos les haga daño. Entonces de consumir la arepa de maíz cáscara, que no habíamos hablado de ese cereal, imagínense, el más importante, que es originario de estas tierras americanas. El maíz es el ejemplo más claro de que la gente consume la arepa, es de maíz trillado. Entonces le quitan el corazón, donde están las vitaminas, donde está el complejo B, donde está la vitamina D, que es lo mismo que hacen con el trigo, que también el trigo pierde el germen, donde está la parte más concentrada del trigo. Entonces la gente, los niños comen arepa blanca, y no solamente blanca, y no pues blanca en el sentido de refinada, no arepa de maíz cáscara o de maíz sancochado, entonces también van cogiendo agotamiento, van cogiendo debilidad. Y esos carbohidratos refinados agravan el problema de la obesidad porque se absorben muy rápido. De manera pues que entonces hay mucha deficiencia de los nutrientes por la pobreza de los suelos, por el proceso de refinación de los alimentos, porque la gente no consume frutas y verduras, y los cereales son refinados, procesados, consumen azúcar, las frutas y las verduras, repito, su nutrición es muy deficiente, además de la carga pues de sustancias tóxicas que tiene la agricultura moderna. Por lo tanto se habla mucho todos los días de que traten de consumir alimentos orgánicos, una producción limpia. Bueno, entonces esto que hemos conversado es como un abrebocas para el gran tema de la nutrición, que seguiremos hablando ya de los minerales, la deficiencia tan frecuente que se presenta, por ejemplo, del zinc en los niños, que en los niños va a traer atraso. Imaginen nomás en eso. Vamos a hablar nomás para terminar este capítulo. La deficiencia de zinc en los niños. El zinc se encuentra principalmente en las carnes rojas. El pescado no es casi rico en zinc.
Los cereales lo contienen, pero no se absorbe muy bien, no es biodisponible en buena forma por el ácido fítico que tiene, compuesto de fósforo. Entonces no se absorbe adecuadamente el zinc. Los niños son muy deficientes en zinc, entonces retrasa el crecimiento físico, retrasa el desarrollo psicomotor, o sea, dificultad en el aprendizaje, el sistema inmune decae, infecciones a repetición, se manifiestan entre las diarreas con mucha frecuencia. Por eso ya la misma Organización Mundial de la Salud en los niños con diarrea prescribe siempre el zinc, porque son la mayoría de las diarreas deficiencia de zinc, o sea, infecciones virales. Las infecciones virales a repetición, una de sus causas viene a ser la deficiencia de zinc. Hemos hablado del tuberculinismo y ese es otro factor, pero también está la parte de la nutrición. De la deficiencia de zinc en los niños, y en los niños atrasa el desarrollo sexual. Entonces hace que los varones tengan el pene, y en general el pene muy pequeño, y las mujeres no desarrollen bien el útero y los ovarios y sufran de los famosos cólicos menstruales, los desarreglos menstruales, y después puede venir, por ejemplo, ya luego la falta de desarrollo de crecimiento en el adolescente, viene el acné, que también es causado en gran medida por la deficiencia de zinc. Entonces es un ejemplo de la importancia de los minerales y de cómo es muy importante consumirlo a través de suplementos, al menos un tiempo, y luego si se lleva una dieta bien balanceada, no necesitar de esos suplementos, pero estar seguro de que lo está consumiendo en esa alimentación sana. Bueno, entonces en el próximo video seguiremos hablando pues del enorme, gigantesco e importantísimo capítulo de la nutrición.